Sea bendito el Señor. Libro de los Hechos. Libro de los Hechos. Capítulo 16. Libro de los Hechos, capítulo 16. Verso 23 al 26. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibido este mandato, los metió en el calabozo más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Sea bendito el Señor. ¿Puede sentarse? Tenemos un lema en la casa. Si usted me ayuda con ese lema precioso, con su Biblia en alto: yo aplicaré a mi vida los principios de la palabra de Dios para vivir sano, saludable, bendecido, prosperado y en victoria, y ser de beneficio para el reino de los cielos. Es una declaración que hacemos bajo los principios de la palabra del Señor. El Señor dice que Él es nuestro sanador. Si creemos en sus principios, vamos a vivir sanos y saludables. El deseo de Dios es que seamos prosperados. Ahí lo dice en 3 de Juan, capítulo 1, verso 2. Y todos estos principios están basados en la palabra de Dios. Y si usted hace suyos estos principios, usted va a vivir de esa manera: sano, saludable, bendecido, prosperado y en victoria. Y va a ser una columna de bendición en esta casa que usted se congrega. Mire la situación de estos dos hombres de Dios. Muchas veces pensamos que a los hombres de Dios no debemos de tener dificultades, pero no, en el camino del Señor hay procesos. Dígalo conmigo: procesos. Y esto, cuando estudiaba acerca de esta palabra, mire la orden que recibió el carcelero: asegúrese bien que no se vayan a fugar. Y los puso en la última celda, más adentro. Y los ataron con cadenas de pies y manos. Pero mire lo que dice en el verso 25. Y Pablo estaba orando. ¿Qué estaba haciendo Pablo? ¿Qué estaba haciendo Pablo? Y cantando. Dígalo conmigo: orando y cantando. ¿Estará una persona con un estado de ánimo después de que lo han azotado? Y si usted mira estos pasajes y estudia acerca de eso, ellos no habían hecho nada más que difundir la palabra de Dios. O sea que los estaban encarcelando injustamente. Humanamente, carnalmente, podríamos decir que ellos pudieran haber cambiado esta situación y estar diciendo: Señor, mira, nos han encarcelado injustamente porque hemos estado difundiendo tu palabra, ¿y cómo es esto? Pero ellos estaban orando
y cantando. ¿Qué estaban haciendo? Orando y cantando. Si tú en una situación como esa estás orando y estás cantando, ¿qué va a pasar cuando tú estés bendecido y prosperado? La Biblia dice, el que cree en mí, tal y como lo dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, no importa la situación en que puedas estar en este momento, pero es tiempo de orar y alabar al bendito, al que todo lo puede y al que todo lo sabe. Y en esa situación estaban ellos. No sé cuál pueda ser tu situación en este momento, pero no creas que Dios te ha abandonado. No creas que Dios se ha apartado de ti, por muy difícil que sea la situación. ¿Qué pasó cuando ellos estaban orando? Cuando ellos estaban cantando. Mire lo que pasó. Vino, dice, de repente, de esos de repente de Dios que te pueden sorprender. Si estando en la dificultad tú oras y alabas a Dios, vendrá un de repente que te va a abrir todas las puertas que han estado cerradas. Amén. Y se abrieron todas las puertas. Y los que estaban oyendo, también ellos fueron liberados. Cuando tú en tiempo de dificultad alabas a Dios, te están oyendo tus vecinos, te está oyendo tu familia. Y dice, y mira la situación en que está. Dice la palabra, si es necesario que seas probados por un poco de tiempo, de repente nosotros alargamos ese tiempo cuando en la situación difícil murmuramos. ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué a mí me pasa esto? Yo asisto a la iglesia, yo diezmo, yo doy ofrenda, yo hago esto, yo hago el otro. Amado, si Dios te quiere llevar a otro nivel, cualquier cosa puede hacer Él. Me dice amén, iglesia. Todas las puertas se abrieron. Que aquellas puertas que han estado cerradas se te abran. En el nombre de Jesús. Sea bendito el Señor. Mire lo que dice la palabra en el libro de Números, capítulo 14, verso 36 al 38. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Ellos desacreditaron. ¿Sabe qué, amado? Ellos estaban diciendo, lo que Dios nos ha prometido, allí hay problemas. Entrar a esa tierra es difícil. Amado, por muy difícil que sea la situación, pero si lo que Dios te ha prometido tú lo crees, Él lo hará. Pero ellos desacreditaron. Ellos no solo, fíjense bien, no solo hablaron mal de Moisés y de Aarón, sino que hablaron mal de Dios. Desacreditaron, dice, eso no sirve. Allá hay gigantes, allá hay problemas. Amado, las cosas fáciles no son buenas. Las cosas difíciles son para los guerreros. Amén. Muchas veces Dios va a poner situaciones para ver el potencial que tenemos nosotros para desarrollarnos en una situación difícil. Si tú en la situación difícil aprendes, pero yo sé que Dios, como dijo Job,
aunque Él me matare, yo voy a creer en Él. Yo voy a esperar en Él. Y mire, pero ellos hicieron murmurar. Muchas veces la murmuración, ¿sabe qué es la murmuración? Es un disgusto. Es un disgusto que produce amargura y contamina. Y contaminaron, óigame bien, mire qué poder de la influencia negativa. Contaminaron a todo el pueblo de Israel de los 20 años para arriba. De los 20 años para arriba, todos fueron contaminados por la murmuración. Por la murmuración. Pero dice, pero Josué y Caleb, que era entre los jóvenes de los 20 para abajo, toda esa generación fue la generación que conquistó la tierra prometida. La tierra que le había jurado a los padres, ellos no la recibieron por la murmuración, pero se la dio a los hijos. Muchas veces la murmuración en el tiempo difícil nos alarga el proceso. Cuando estés en una situación difícil, di que es por un poco de tiempo. Yo sé que Dios tiene algo bueno para mí. La Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas le suceden a bien. Amado, los procesos sirven para llevarnos a otro nivel. Los procesos sirven, dígalo conmigo, los procesos sirven para llevarnos a otro nivel. A otro nivel. Cantaban, oraban. Mire qué precioso. Y aquí en este pasaje dice, pero Josué y Caleb. Josué y ellos le creyeron a Dios. Ellos le dijeron, si Dios se agrada de nosotros, no importa que hayan gigantes, no importa que hayan problemas allí, pero la Biblia dice que tú no eres vencedor, eres más que vencedor ante aquella dificultad en el nombre de Jesús. Más que vencedor. Se abrieron las puertas y las cadenas se rompieron. ¿Sabe qué significa cadenas? Ataduras. Ataduras, muchas veces hay personas, habemos hijos de Dios que tenemos un gran potencial y las ataduras, las cadenas nos impiden desarrollar un potencial. ¿Y sabe qué decimos? Es que a mí me da pena. A mí me gustaría cantar, pero me da pena. A mí me gustaría ser líder, pero yo creo que yo no nací para eso. Tú eres un potencial en las manos de Dios. ¿Qué era Gedeón? Era un joven, decía que era de los más pobres, pero Dios lo usó. Que Dios libere de cadenas a todo potencial que hay en esta congregación y se levante para honrar, glorificar y bendecir al nombre de Dios. ¿Lo dice amén, iglesia? Sea bendito el Señor. La cadena es una atadura. Puertas cerradas es limitación a la bendición. Que las puertas para liberación financiera que se te abran en el nombre de Jesús. ¿Me dice amén, iglesia? Sea bendito el Señor. Salmo 106, verso 25. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Imagínese que usted viene a la iglesia, está en una situación difícil y Dios le está dando una palabra que se le van a abrir las puertas, que las cadenas se van a romper, toda atadura se va a romper en el nombre de Jesús. Y usted llega a su casa, oíste lo que dijo el pastor. Es que el pastor no sabe cómo estamos nosotros. Es que el pastor, yo no sé, pero el que te está dando la palabra sí lo sabe. Y Él es el que te quiere abrir puertas. Él quiere que las cadenas se caigan en el nombre de Jesús. Murmuraron en sus tiendas. ¿Sabe qué es? La murmuración es disgusto, es inconformidad, y eso nos ciega los ojos, la vista, para ver lo que Dios tiene preparado. Dice la Biblia que ojo no ha visto,
oído no ha oído, ni ha subido al corazón del hombre lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Con todos los defectos que podamos tener, pero amamos a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos le dan palmas al Señor? Amén. Muchas veces la murmuración. Mira esta situación difícil. Amado, una viuda en Sarepta estaba en una situación difícil. Solo tenía un bocado para comer con su hijo. Y mañana nos vamos a dar a morir. No hay esperanza. Y llegó un hombre de Dios con una palabra. Dice Jehová que ni la harina ni el aceite va a escasear. Y esa mujer le creyó al profeta. Cree la palabra que está recibiendo y se te van a abrir puertas financieras, se te van a romper cadenas y tú serás otra persona. Otra persona. En el nombre de Jesús. Murmuraban en sus tiendas. Cuando llegue a su casa, llegue con un mensaje positivo. Vieras qué palabra la que nos dio el Señor. ¿Sabe qué pasó con estos que murmuraron? El que murmura habla mal y habla hasta mentiras. Amado, la murmuración detiene la bendición. Dígalo conmigo, la murmuración detiene la bendición. Sea bendito el Señor. Hechos 22:6. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Me rodeó mucha luz del cielo. Puede ser, amado, que hasta el día de hoy tú has caminado con inseguridad y has caminado hasta murmurando. Pero si tú eres un escogido de Dios, ese de repente es hoy. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Perseguía y mataba a los cristianos. Pero de repente, que ese de repente de Dios venga sobre tu vida hoy. Y que la luz de Cristo te ilumine. Amado, el mejor y único camino es el camino de Dios. Es el camino de Dios. Que ese de repente, por eso Pablo habla, abriendo los ojos del entendimiento. Esto hay que interpretarlo espiritualmente. La palabra de Dios no le busque lógica porque no tiene lógica. Yo no puedo entender lo que dice la Biblia. Óigame bien, dice que el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, es el que llama las cosas que no son como que si fuesen. Ese es el Dios que te dice que se te van a abrir puertas. Si tú lo crees, se te van a abrir puertas. Si tú crees, las cadenas se van a ir en el nombre de Jesús. Si tú lo crees, ese es el Dios que yo conozco. ¿Es lógico eso? Que usted siente un malestar y diga no siento nada. Un día viernes, hace muchos años, yo padecía de un malestar fuerte en mi estómago. Me hice exámenes, de todos los exámenes, y aquello persistía. ¿Qué es esto? Y persistía. Y un día viernes, no en la iglesia, en mi casa, cuando estoy sentándome en mi cama para acostarme a dormir, el Señor me dijo, ora que yo te quiero sanar. Y yo me paré. Y oré. Puse mis manos aquí. Y el dolor que había estado por mucho tiempo se fue inmediatamente. ¿Cuántos creen eso? Pero en la mañana, al levantarme, ahí estaba el dolor otra vez. Ahí estaba el dolor otra vez, idéntico.
Y digo, diablo mentiroso, el Señor me sanó anoche y eso se fue en el nombre de Jesús. Las cosas que no son como que si ya fueren. Ese es el Dios que yo conozco. El que abre puertas. El que te va a quitar cadenas por muy fuertes que sean. Dios te va a liberar de toda atadura en el nombre de Jesús. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? Sea bendito el Señor. Jueces capítulo 6, versos 11 y 12. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Yo te digo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Mujer esforzada y valiente, Jehová está contigo. ¿Qué había pasado con ellos? La Biblia dice que habían hecho lo malo delante de Jehová. No habían oído la voz de Dios. Y Dios, dice, los entregó al enemigo durante 7 años. 7 años, 7 tiempos, dice la Biblia. Y venían los madianitas, y dice la Biblia que de esa manera empobrecía a Israel. ¿Sabe qué dice la Biblia? Pobreza y vergüenza tendrá el que no escucha el consejo. ¿Sabe cómo se rompen ataduras financieras? Con la ofrenda y con el diezmo. Usted le está dando por la cara al diablo y le está diciendo: yo le creo en esta situación difícil, yo le creo a mi Dios. Él es el Dios que todo lo puede, el dueño del oro y la plata, y Él es su papá, y Él es mi papá, y Él lo puede todo. Él lo puede todo. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Sea bendito el Señor. Y se le apareció el ángel de Jehová. De esos de repente de Dios. Pero ¿sabe qué pasó? Que ellos clamaron y le dijeron al Señor: perdónanos. Y el Señor les mandó un profeta y les dijo: esto les está pasando a ustedes por esto, esto y esto. ¿Sabe dónde está el secreto? Cuando nosotros reconocemos nuestro error delante de Dios y le decimos: Señor, ayúdanos, perdónanos. Ahí está el secreto. Cuando ellos clamaron, entonces se le apareció. ¿Y a quién se le apareció? No se le apareció a un guerrero, se le apareció a un muchacho. A un muchacho. Y este muchacho había oído de lo que habían dicho los padres acerca de Dios. Y él le dijo: Señor, ¿y dónde está todo aquello que nuestros padres nos han dicho? Y le dijo: ve y tú vas a ser el instrumento que vas a liberar a tu pueblo. Tú no sabes si tú vas a ser el instrumento de liberación para tu familia, para tus amigos, en el nombre de Jesús. Pero Jehová está contigo. Y este joven le creyó a Dios. Créele a Dios y grandes cosas van a pasar sobre tu vida. Sea bendito el Señor. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versos 21 y 22. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia
es para siempre. Y mire lo que dice el verso 22 para que vea usted el poder de la alabanza. El poder de la alabanza. Que la alabanza esté en tu boca. Cuidado, se contamina con alabanzas del mundo. Y dice, y cuando comenzaron a cantar, cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y los del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Por mucho que el enemigo quiera hacer contra ti, Dios está contigo. Dios está contigo. Pero tenemos que tener ese corazón humilde, agradecido con Dios. Ellos estaban en una situación difícil. Puede ser que en este momento tu situación pueda ser difícil y estés en un proceso difícil. Ellos estaban en un proceso difícil, rodeados por miles y miles que los cuadruplicaban en número. Y cuando ellos vieron ese peligro, clamaron a Dios. Y un hombre de la multitud, Dios lo tomó en el espíritu y les dio una palabra profética. Y les dijo, ustedes estén tranquilos, dice el Señor, que la guerra no es de ustedes, es de Él. El que te hace guerra a ti no se mete contigo, se mete con tu papá. Y tu papá dice, yo soy tu escudo, yo te defiendo en el nombre de Jesús. Y cuando ellos creyeron eso, su rey llamado Josafat y les dijo, si creemos en Dios, vamos a estar seguros. ¿Sabe por qué debes de estar seguro? Porque el ángel de Jehová te guarda y te defiende. Si creemos en Dios, estaremos seguros. Y dijeron una palabra, si creen en sus profetas, serán prosperados. ¿Qué es eso? Liberación financiera. Y tú puedes empezar, pero si yo no tengo un familiar que tenga dinero allá en el norte, yo no tengo, amado, si tú crees, vendrá ese de repente de Dios. ¿Sabes qué debemos de decirle? Señor, lo que pongas en mis manos, que no me vaya a envanecer. Porque esa es la recomendación del Señor cuando tengas tus casas, cuando tengas esto, cuando todo se te aumente. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Si en este momento de dificultad que puedas estar, dificultad financiera, le dices, Señor, todo lo que pongas en mis manos, todo lo que pongas en mis manos será para bendecir también a otros. Todo lo que pongas en mis manos lo voy a saber administrar correctamente. Le estás diciendo, voy a cuidar lo que es tuyo. Amén. Y mire lo que dice aquí la palabra. Cuando ellos no se prepararon para la guerra, ellos se vistieron con ornamentos sagrados. Y el rey les dijo, ahora cántenle a Dios. Y cuando ellos entonaran cantos, dice que Jehová puso las emboscadas de los mismos, entre ellos se mataron. Todo aquel que te desea hacer mal, eso se va a revertir en ellos. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Cuando tu enemigo cayere, no te alegres. Amén. Y entonces ellos se mataron en sí mismos, y ellos sorprendidos, y se fueron al campamento. 3 días estuvieron recogiendo todas las riquezas que tenía el enemigo. Tú no sabes cómo te puede sorprender Dios financieramente. Que Dios te abra puertas para una prosperidad financiera en el nombre de Jesús. Muchas veces se cuestiona eso de la prosperidad, amado, si ahí está en la Biblia.
Tercera de Juan, capítulo 1, verso 2. Ahí está en la Biblia que el deseo de Dios es que tú seas prosperado. Amén. Dios sabe que tú necesitas recursos, necesitas salud, pero sabe también que necesitas de Dios. Que seas prosperado en todas las cosas. Eso habla de recursos. Ahora, los recursos que Dios va a poner en tus manos, sábelos administrar. ¿Cómo voy a saber administrarlo? Dios me da el permiso de administrar el 90%. El 10% es de Él. ¿Cuántos se han encontrado monedas de 10, de 20 y hasta de 50 centavos y no las han recogido? Los mismos que andan pidiendo, cuando encuentran una moneda le hacen así. Una vez yo me encontré en un banco, en un autoservicio de un banco, y me tocó el vidrio de una señora y me dijo así. Ahora ya no le dan así, ahora le dan 5, dame 5. Y yo solo tenía el depósito que iba a hacer, que era de la iglesia, y andaba 2 lempiras en monedas de 50 centavos. Las agarré las 4 monedas y abrí el vidrio y se las di y cerré el vidrio. Me las tiró. ¿Y por qué peleamos con esos 10 centavos que son del Señor? Si el Señor te dice, si me quieres probar, pruébame en esos 10 centavos. Y yo te voy a abrir las ventanas de los cielos, voy a derramar hasta que sobreabunde y voy a reprender al diablo porque no te puede tocar tus finanzas el diablo cuando tú eres fiel a Dios. Aleluya. Peleamos con el diezmo, con 10 centavos. Y ahí es donde se rompen las cadenas. Con ese 10 tú rompes cadenas financieras en el nombre de Jesús. ¿Cómo administrar? Administra tu 90, porque Dios quiere tu comodidad. Pero el diezmo sirve para que la obra del Señor avance en la tierra. Amén, iglesia. Sea bendito el Señor. ¿Está recibiendo esta palabra? Sea bendito el Señor. Segunda de Crónicas 33:10, verso 13. Y habló Jehová a Manasés. Manasés era el rey. Y habló al pueblo. Mas ellos no escucharon. Mas ellos no escucharon. ¿Sabe qué dice en Deuteronomio 28, 1, 2 y 3? Dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para hacer todo lo que ahí está escrito, todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Todas estas bendiciones te van a alcanzar. Sencillamente por escuchar atentamente la voz de Dios. Lo que está recibiendo es voz de Dios, palabra de Dios. Amén, iglesia. Y dice aquí la palabra, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Amado, muchas cosas no es que Dios le dé permiso al diablo, sino que al ver que no escuchamos su voz, Él le da permiso al enemigo. Y dice aquí, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de Asiria. Abrimos puertas nosotros al enemigo cuando no escuchamos la voz de Dios. Cuando Dios nos está diciendo, amado, cree lo que te estoy diciendo.
Amado, Dios te quiere abrir puertas, pero te pone la condición. Te dice, si escuchas, si obedeces. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Amado, lo habían azotado grandemente a él y a Silas. Y ellos no estaban murmurando. ¿Sabe qué? Tu testimonio va a servir para que otros sean liberados de cadenas de atadura en el nombre de Jesús. Ellos cantaban, ellos estaban orando, no estaban murmurando. Ellos sabían que era un proceso. La bendición tiene procesos. Dice conmigo amén, iglesia. Pero mire lo que dice el verso 12. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente, en presencia del Dios de sus padres. ¿Sabe qué significa la palabra humillado grandemente? Despojarse por sí mismo voluntariamente de toda altivez, de toda arrogancia. Yo me despojo de todo eso y me humillo delante de Dios. Sí, la soberbia es mal consejero. La soberbia es mal consejero. La altivez, la dureza de cerviz. Amado, pero ¿sabe qué dice la Biblia? Mire, la Biblia compagina toda la Biblia. Dice que las tristezas que produce Dios es para arrepentimiento. Las tristezas que produce el mundo es para muerte. O sea, cuando Dios te lleva a una situación difícil que te puedes afligir, así le dijo al pueblo de Israel: te hice pasar por el desierto, donde había escorpiones, donde no había agua, donde no había alimentos. Pero dice, para afligirte, para probarte, para saber qué había en tu corazón, pero al final era para hacerte bien. Cuando Manasés reconoció, oró al Señor. ¿Y sabe qué fue lo primero que empezó a hacer Manasés? Empezó a derribar los ídolos. Sí, ídolos es aquello que te impide acercarte a Dios. Muchas veces puede ser un trabajo, un negocio, una amistad. Y Manasés, cuando fue libre, mire lo que dice: mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén y a su reino. Entonces Manasés reconoció que Jehová era Dios. Si Dios te tiene que pasar en un proceso donde tenga que apartarte la soberbia, la arrogancia, la altivez, te va a hacer pasar. Pero Dios nunca te va a abandonar. Dios nunca te va a abandonar. Amén. Y cuando este hombre reconoció que Jehová era Dios, comenzó una vida diferente. ¿Sabe que cuando reconocemos nosotros la soberanía, la paternidad de Dios en nosotros, es otra la vida que tenemos? Amén, iglesia. ¿Está recibiendo esta palabra? Dele palmas fuertes al Señor. Estoy cerrando. Hechos capítulo 12. Y esto póngale mucha atención. Hechos capítulo 12. Versos 5 al 10. Dice la palabra así: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué era lo que hacía la iglesia? Sin cesar.
¿Sabe qué es eso? Intercesión. Tú no sabes quién pueda estar en dificultad, de tus amigos, de tu familia, de tus hermanos en Cristo, pero la intercesión es poderosa. La intercesión rompe cadenas, abre puertas, libera en el nombre de Jesús. Y mire qué poderoso. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujetos con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciéndole: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro, óigame bien, a la puerta de hierro que daba a la ciudad o a la salida, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Era una puerta de hierro, una puerta pesada. Ni soñaba en ese tiempo el mundo en tener puertas automáticas. Y automáticamente se abrió. Que automáticamente Dios te abra puertas por lo que tú crees en el Señor. Que se te abra automáticamente. Pedro estaba bien encarcelado. Y dice lo mismo que Pablo. Por difundir la palabra lo metieron a la cárcel. Lo metieron a la cárcel. Pero sabe, dice que la iglesia hacía oraciones sin cesar. El tiempo de intercesión no es un invento del pastor, es un invento del Señor para abrir puertas y liberar cadenas en el nombre de Jesús. Muchas veces nosotros decimos y hablamos de la familia, pero no intercedemos por ellas. Mire lo que le decían todos los profetas. Nehemías, acuérdate, Señor, tú has prometido, tú has dicho. Pues así órele al Señor. Señor, ahí en el libro de los Hechos hay una palabra que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás libre, serás salvo tú y toda tu casa. Y puedes decirle: Señor, pero veo en mi familia que todavía no ha sido alcanzada. Ora, clama, intercede por misericordia para que ellos sean alcanzados. Y la obra de Dios, Él la hará. Él es el que va a romper cadenas de ataduras. Él es el que va a abrir puertas. Pero muchas veces murmuramos contra la familia. Pero no hemos derramado nuestra alma delante de Dios, diciéndole: Señor, ten piedad de mi familia. Oro, intercedo por ellos y las cadenas se van a romper. ¿Está recibiendo esta palabra? En el tiempo de dificultad, el apóstol Pablo lo dijo: dad gracias a Dios en todo tiempo. Si en la dificultad aprendes a cantarle alabanzas a Dios. Hay una alabanza preciosa que dice: yo soy un hijo de Dios, no soy un títere, dice, sino sirvo a mi Rey y sirvo a mi Señor. Amado, no importa la dificultad en que podamos estar, cualquier dificultad que sea, pero si es en esa dificultad tú alabas a Dios,
y tú le oras al Señor, Él te va a abrir puertas. Que Dios te abra puertas que han estado. Solo créele al Señor. Solo créele. Liberación financiera. Créele con esa pequeña moneda de 10 centavos. Sí, muchas veces recibimos dinero y no sabemos cómo se nos va, porque no le creemos al que todo lo puede, al que dice: pruébenme en esto. Y con esa pequeña moneda de 10 centavos yo te voy a abrir las ventanas de los cielos y te voy a dar hasta que sobreabunde. Y le voy a decir al diablo que no te puede tocar tu finanza. Eso es lo que dice Dios. Si en lo poco has sido fiel, Él te va a poner en lo mucho. Créalo, con las cosas pequeñas Dios hace cosas grandes. Una pequeña alabanza en tiempo de dificultad, va a decir el Señor: si mi hijo en la dificultad me alaba, ¿qué va a pasar cuando él esté bendecido y prosperado? Tú eres un potencial. Que esas cadenas que te han tenido atado para desarrollar tu potencial, que caigan en esta hora en el nombre de Jesús. Y las cadenas son: no puedo. Me han hecho desafíos durante los últimos 40 años. ¿Puede hacer esto, hermano? Sí puedo. Ya siendo pastor, ¿cree que puede ayudarnos en esto? Sí puedo. Nunca, ni nunca se lo voy a decir al Señor que no puedo. Que no puedo. En ti hay un potencial. Que Dios te use grandemente para ser un instrumento de bendición, para que otros sean liberados de cadenas en el nombre de Jesús. Dice amén, iglesia. Póngase de pie, por favor. ¿Cuántos han recibido esta palabra? Sea bendito el Señor. Yo voy a hacer un llamado. La iglesia me ayuda orando. Yo voy a hacer un llamado. Yo voy a hacer un llamado. La iglesia cerrando sus ojitos y me ayuda en oración. Cadenas van a caer. Puertas se van a abrir. Si hay alguien en esta hora que quiera reconciliar con el Señor, si hay alguien en esta hora que quiera reconciliar con el Señor o recibirle por primera vez, que Dios te libere de ataduras, que Dios te libere de ataduras y esas cadenas caigan en el nombre de Jesús. Si hay alguien que quiera reconciliar con el Señor, ahí donde estás puede hacer la oración de reconciliación. El Señor todo lo sabe, todo lo puede. O allá en las redes, si alguien en sus casas va a recibir esta palabra y quiera reconciliar con el Señor, solo repita conmigo: Señor Jesús, en esta hora reconcilio contigo de todo corazón. Vuelvo arrepentido, renuncio y me libero de toda atadura en el nombre de Jesús. Te recibo en mi corazón como el Señor y el Rey de mi vida y el Salvador de mi vida. Si has hecho esta oración conmigo, que la bendición, la gracia y el favor de Dios sea contigo en el nombre de Cristo Jesús.